Ondas Radiofónicas Populares del Ecuador presenta Derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. En el marco del proyecto de recopilación y difusión de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y tribales, según el convenio 169 de la OIT y la Constitución del Ecuador. Movimiento indígena por la dignidad. Bienvenidos y bienvenidas. Tukushunguan kikinkonata napaspami kutinzata kikinkonapak huchuman chayamupanchi derechos colectivos manta rimaspa katingapak kunanka masi Manuela Kujipak Randi kaypimi kanchik masi María Moyolemawan imanaza masi María maymanta rikuripanki Allipacha masi Julio César sinallatak tukuykaita uyakukuna rikukunapish ari kaypimi kani ñukapish kikinkonawan pacta derechos colectivos manta rimashpa sinallatak yachashpa katingapak Kunanka derechos colectivos manta rimas pakatishon. Ñukanchik mamazakta pika ishkichunga shuk derechos colectivos mantaka. Constitución Política del Estado, artículo 57 pimi rimakon. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social nispami rikuchin kay artículo Constitución pika. Mashikuna rexishon imatakan identidad. Manakashpaka imata nishanin derechos colectivos y la identidad. Kaitaminin kishkakunaka. El derecho a la identidad cultural se traduce como una facultad de toda persona a participar en la vida social como de una comunidad, con libertad, sin discriminación alguna. Esta se vincula directamente con otros derechos como la libertad de pensamiento, conciencia y religión, la reunión de la Asociación Pacífica y entre otros. Así nos menciona la doctora Mónica Bonilla, delegada provincial de Chimborazo de la Defensoría del Pueblo. Que está establecido en el marco de la Constitución, justamente la protección y la tutela de los derechos humanos y de la naturaleza. Así lo reza la Constitución y desde ahí vienen nuestras facultades y nuestras competencias. Creo que es importante reconocer que dentro de la misma Constitución, en el artículo 10, justamente reconoce a las personas, a los pueblos, a las nacionalidades y a los colectivos como sujetos de derechos. Y esa parte es importante porque nos hace ver que estos derechos están todos interrelacionados. Si decimos del derecho al agua, el derecho a un ambiente sano, si decimos un derecho a la identidad como tal y mucho más a la identidad cultural. Entender que en la Constitución del 2008 está establecido esto, pero no ha sido una cuestión de simple iluminación de los asambleístas de aquel tiempo en Montecristi, más bien ha sido esto un proceso de construcción desde los pueblos indígenas. Recordarán las propuestas de las organizaciones, sobre todo en el Chimborazo, que es de conocimiento, toda esta cuestión de la cultura propia, de la economía propia y de la cultura propia, ¿no? El reconocimiento también en el 96, cuando se reconoce la OIT como parte del ordenamiento jurídico que ha sido la base básicamente para que se reconozca en el 98 en la Constitución y mucho más desglosado con estos 21 derechos en la Constitución del 2008. Entonces esos avances importantes que tiene toda una raíz del movimiento, de la lucha, de la conquista de los pueblos indígenas y de otros colectivos que se han sumado justamente para que se pueda ahora gozar y decir que se tiene estos derechos, por lo menos anunciados. Otra cosa que va importante y de la mano son los instrumentos internacionales con los que se contempla y que se enmarca justamente para el reconocimiento de estos derechos importantes como es a la identidad. Y dentro de esta, la identidad cultural, que nosotros lo señalamos como un derecho intrínseco que hace justamente alusión a los pueblos, a las nacionalidades indígenas, a las culturas ancestrales y que forman parte de nuestra expresión, de nuestro pensamiento y sobre la producción y la transformación
de quiénes somos, de cómo las formas en la cual nosotros justamente nos expresamos, desde lo simbólico y desde todas estas manifestaciones sociales e inclusive las manifestaciones religiosas. Sin antes, doctora Mónica, en el tema de derecho a la identidad, ¿cómo se entiende? ¿Qué es esa parte de derecho a la identidad? Justamente el derecho a la identidad se traduce como el derecho que todas las personas tenemos justamente para vivir una vida en comunidad, ¿sí? En comunidad, con una libertad de autodeterminación, con una libertad y sin discriminación alguna, lo que es más, ¿no? Que todas esas manifestaciones individuales se permite expresar, y que justamente es uno de los fundamentos importantes que van de la mano con la igualdad y con la dignidad, esta autodeterminación, ¿no? Y lo que es en sí el derecho a la identidad. El derecho a la identidad es que puedo yo tener mi propia identidad, de qué pueblo, de qué etnia soy, y identificarse por derecho esta situación, doctor. Sí, creo que ha sido un tiempo justamente para identificarse desde la diversidad de los pueblos, ¿no? Teniendo en consideración que van haciendo también desde lo jurídico, lo pluricultural, lo plurijudicial, la plurinacionalidad, la interculturalidad, conceptos importantes que nos permiten primero este reconocimiento individual de quiénes somos, cómo me identifico, cuáles son mis expresiones personales y colectivas, porque es una doble dimensión, tanto una dimensión individual, así también como una dimensión colectiva, de cómo nos vamos identificando y vamos reconociendo, recuperando historia. Por ejemplo, en nuestra provincia decimos los tiquizambis, muchos ni hemos oído, los lictus, el pueblo que abarca todo lo que es un pueblo puruá, los pueblos cachas, y cada uno desde sus compromisos como en esta construcción de la identidad se han ido difundiendo, se han ido reconociendo los pueblos chambas. Y hay una diversidad de pueblos que nos da justamente esa riqueza de la diversidad, esa riqueza de las formas de expresividad, de expresión de este pensamiento diverso, pero que a la final nos une en un Estado ecuatoriano que justamente respeta e incluye a las personas independientemente de su forma y de su identidad. En la identidad o en la identidad cultural se puede, por ejemplo, en cuanto al derecho a la identidad, se puede decir, por ejemplo, los pueblos indígenas, hoy en día pues en el registro civil, por decir algo, hasta se puede poner un nombre quichua, por decir, que no pasaba antes de los 90. Por ejemplo, si usted quería llamar, solo me viene el caso de decir Sisa. ¿Cómo vas a poner Sisa? En el registro civil se oponían a poner estos nombres. Creo que esta parte de construcción que ha habido, ¿no? Con la organización, con los individuos, justamente nos fortalece para dar ese reconocimiento. Yo recuerdo que a mí me gustaba el nombre Nina y todo lo que eso significaba, por ejemplo, desde el simbolismo que tienen los pueblos indígenas, ¿no? Y el fuego, la luz, y combinado con un nombre tan bonito como Nina Pacari, que cuando yo algún rato tuve la cercanía, le pregunté por qué significa Nina Pacari, ¿no? El amanecer, la luz del amanecer. Entonces tiene todo un simbolismo que te permite identificar a la persona, me decía, la que se levanta más temprano, la que tiene más chispa, la que tiene, y que le da esa característica individual. Y es por ello que yo, por ejemplo, rompiendo todos esos esquemas que antes no se reconocían, yo tengo una hija que se llama Nina, justamente pensando y creyendo y firmemente en este reconocimiento de esta diversidad, de esta riqueza que es la identidad cultural, la identidad general que tenemos los pueblos, y que muchos de ellos nos han servido justamente para reconocernos de esta diversidad, hasta para tener una identidad fuera del país en la que diga, así son los ecuatorianos, así son los pueblos indígenas, así son los pueblos aborígenes, que nos ha permitido tener esta visión
por ejemplo, de la armonía con la naturaleza, que ha sido una riqueza justamente de los pueblos indígenas, ¿no? Bueno, en el último censo poblacional a nivel nacional, por ejemplo, algunos indígenas, se puede decir, que ellos mismos decían, bueno, yo porque ya vivo en la ciudad, porque ya no vivo en el campo, ya no soy indígena. ¿Cómo considera esto en cuanto a los derechos colectivos y cuanto al derecho a la identidad, doctora? Bueno, tenemos la posibilidad de autodeterminarnos, ¿no? Esa me parece una parte importante, y reconocer también la otra parte, que desde las acciones afirmativas que contempla justamente los derechos, es el reconocimiento de estos colectivos, de estos grupos, de estos pueblos que históricamente han sido discriminados. Y estas acciones afirmativas han permitido que, por ejemplo, los pueblos indígenas puedan tener un porcentaje para los concursos de méritos y oposición, por ejemplo, teniendo esta visión de que sean los pueblos, sean los colectivos, las mujeres, ciertos grupos, por ejemplo los LGBTI inclusive, han sido pueblos o personas o individuos que históricamente han sido discriminados. Nosotros tenemos una historia de más de 500 años en las que nos permite justamente reconocer cuál era la visión de aquellos pueblos, y cómo grandes personajes nacidos de los pueblos indígenas, hablemos de Dolores Cacuango, hablemos de Tránsito a Maguaña, Fernando de Aquilema, cómo ellos han ido no solo desde una recuperación del territorio, sino desde esta recuperación de identidad, que ha sido un proceso justamente de construcción, de reivindicación y de resistencia de los pueblos para el reconocimiento de estos derechos. El derecho a la identidad consiste en el reconocimiento jurídico y social de una persona como sujeto de derechos y responsabilidades, y a su vez de su pertenencia a un Estado, un territorio, una sociedad y una familia, condición necesaria para preservar la dignidad individual y colectiva de las personas. La igualdad es una de las características más importantes de la identidad cultural, pues pese a las diferencias y a la multiplicidad de culturas, es derecho de los grupos humanos que se respeten y garanticen los valores, las tradiciones y las costumbres que conforman su cultura. Shukshaktapi kausakuna ñukanchikikin kawsayta chingachishpaka derecho a la identidad. Ñukanchikikin kawsaytami llakichikunchik. Derecho está chingachishpa. Ñamana tantalla kawsayshpa, chasnami llakita apanchik. Derechos colectivos tapaktachishpa katingapajka tantalla kawsaytami sinchiachishpa kawsanakanchik. Chaytami rikuchin kay killkakunapi. Yupaychanchik mashikuna ñukanchikwan kashkamanta ñami tigrashun ashtawan rimashpa katingapaj. Controles piscinallataj cámaras rikuchijkunapi Masi Eduardo Aucancela. Rimaypika Masi María Muyolema, sinallataj Masi Julio César Tenesaca. Yanaparkanchikmi kikinkunawan. Minchakama. Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador presentó Derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. en el marco del proyecto de recopilación y difusión de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y tribales, según el convenio 169 de la OIT y la Constitución del Ecuador. Movimiento indígena por la dignidad. Con el auspicio del Grupo Mundial Talgao del Gobierno del Estado de Salzburgo, Australia.